Entonces ahora vamos a empezar a crear bloques. El primer bloque que vamos a crear va a ser el bloque de la silla. Entonces yo voy a crear un bloque silla y para eso lo primero que voy a hacer es posicionarme antes de crear el bloque en una capa que se llama inserción mobiliario. Fíjense que es distinta de la capa mobiliario donde nosotros hemos dibujado la silla. ¿Está claro eso? Hemos dibujado la silla en la capa mobiliario. Y para crear el bloque y para insertar los bloques de mobiliario, vamos a usar otra capa que se llama inserción de mobiliario. Ya vamos a ver por qué. Para crear una nueva capa, yo puedo venir acá al panel bloque de la ficha inicio y acá tengo este icono que ejecuta el comando crear, que en realidad se llama crear bloque. Lo que hace es crear un bloque a partir de una serie de objetos que yo voy a seleccionar. Fíjense en el cuadro de diálogo que aparece, lo primero que tengo que ingresar es el nombre que yo le voy a asignar a ese bloque. Entonces yo le voy a poner, haciendo uso de una imaginación muy grande, le voy a poner silla al bloque. Después tengo que indicar el punto base. ¿Qué es el punto base del bloque? Es el punto a partir del cual esa silla se va a insertar en el dibujo cuando yo quiera utilizar ese bloque. Una vez que yo la tenga creada y necesite una silla en alguna habitación de la casa, la puedo insertar como un bloque y eso se tiene que hacer a partir de algún punto característico de la misma. Por ejemplo, a partir del punto medio de este punto medio del asiento de la silla. Entonces marco ese punto, haciendo un clic en el botón designar punto, desaparece momentáneamente el cuadro de diálogo, marco ese punto y fíjense que el programa ya ha tomado las coordenadas X e Y de ese punto automáticamente. Lo siguiente que le tengo que decir al programa es que voy a designar qué objetos van a formar parte de la silla. Entonces hago un clic en este botón que dice designar objetos y el programa me pide que seleccione en el plano cuáles son los objetos que van a formar parte de la silla. Obviamente van a ser los dos rectángulos que hemos dibujado para crear el respaldo y el asiento de la silla, ¿no es cierto? He terminado la selección de objetos que van a formar parte del bloque, hago un clic derecho, vuelvo al cuadro de diálogo, verifico que esté activa esta opción que dice permitir descomposición y al resto de los elementos del cuadro de diálogo no le presto atención. Y también me fijo, de estas tres opciones que diga convertir en bloque. ¿Por qué? Esto va a hacer que una vez que yo haga un clic en aceptar, estos objetos que tengo seleccionados se conviertan en un bloque. Las otras dos opciones que podría utilizar es retener los objetos como están, es decir, se va a crear el bloque silla, pero esos dos rectángulos van a seguir siendo dos rectángulos independientes, o bien la tercera opción menos usada es crear el bloque silla y suprimir los objetos que yo he seleccionado. Nosotros vamos a usar convertir en bloque. Siempre que creemos un bloque, a esos objetos seleccionados los vamos a convertir en bloque. Los otros les cuento a modo ilustrativo para qué sirven las otras opciones. Entonces, cuando hago un clic en aceptar, fíjense que si yo ahora selecciono este objeto, ya se selecciona como un solo objeto la totalidad. Y si ejecuto el comando propiedades haciendo un clic derecho del mouse, seleccionando el objeto y haciendo un clic derecho y ejecutando las propiedades, el cuadro de diálogo de propiedades, el panel de propiedades, me dice que se trata de una referencia bloque que está en qué color tiene color por capa, que está en la capa inserción de mobiliario, la capa activa al momento de crear el bloque, y acá abajo en varios me dice el nombre del bloque, que es el bloque silla. De esa manera se crea un bloque. Ahora, una vez que yo tengo creado un bloque, ¿cómo lo inserto en el dibujo?
Para insertarlo vamos a utilizar el mismo comando que hemos utilizado en la segunda o tercera clase, cuando hemos insertado dentro de nuestro dibujo de la plantilla que nosotros habíamos creado, el dibujo que habíamos empezado a dibujar. ¿Se acuerdan cuando hemos dibujado todo en la capa 0? Que después hemos insertado ese dibujo dentro de otro archivo. Bueno, vamos a utilizar el mismo comando, nada más que en este caso, en vez de insertar un dibujo externo dentro de otro, vamos a insertar un bloque que está dentro de este dibujo. Entonces yo ejecuto el comando insertar, aparece este cuadro de diálogo que ya vimos en esa clase, pero fíjense que acá en el listado de bloques del dibujo aparecen todos los bloques disponibles, entre los cuales se encuentra el bloque silla que yo acabo de crear. Entonces, lo primero que hago con el comando insertar es seleccionar de los bloques disponibles en el dibujo cuál es el que voy a utilizar, o bien, como hicimos la vez pasada, si necesito insertar un archivo DWG externo que no forme parte del dibujo, utilizábamos el botón examinar para abrir un explorador que me permitía navegar hasta la carpeta donde está situado el archivo que yo quiero insertar dentro del otro. Pero este no es el caso, nosotros lo que queremos es insertar la silla. Entonces después repasemos qué es lo que podemos hacer al insertar la silla. En primer lugar, tenemos que dar el punto de inserción, es decir, en qué lugar vamos a situar el punto medio este, que es el punto de inserción que nosotros le hemos asignado a la silla al momento de crearla. Para indicar el punto de inserción yo lo puedo precisar en pantalla, es decir, al momento de insertarlo, indicar con el mouse a dónde está ubicada la silla, o puedo dar las coordenadas X y Z en el cuadro de diálogo. ¿A ustedes qué les parece como procedimiento que es más práctico? Marcar en pantalla, correcto, porque si no, ¿cómo averiguo las coordenadas del punto donde quiero insertar la silla? Imposible saber. Después yo puedo cambiar la escala del objeto que estoy por insertar. Y fíjense que la escala también la puedo indicar acá como escala X, Y y Z, y tiene una opción que se llama escala uniforme, que al estar activada desactiva las escalas Y y Z. Sobre esto vamos a volver más adelante. La mayoría de los bloques que se crean en sus dimensiones reales, como la silla, y yo no le voy a cambiar de escala al momento de insertarla, no voy a hacer una silla más grande que la que he creado, ni la voy a deformar. Pero ya vamos a volver sobre ese tema de la escala cuando creemos otro bloque, concretamente cuando creemos el bloque árbol. Por ahora la escala, le digo, no la voy a precisar en pantalla y la voy a dejar con factor 1 y escala uniforme. Eso significa que la silla se va a insertar del mismo tamaño en el que ha sido creada. Y por último, yo puedo a la silla insertarla con la orientación que ha sido creada, como la estoy viendo acá en la vista previa o como la veo acá en la pantalla, o bien puedo asignarle un ángulo de rotación determinado. Y ese ángulo, una vez más, puedo darlo o en el cuadro de diálogo o precisarlo en pantalla, que es lo que nosotros vamos a hacer. Una vez que he asignado todos esos valores, verifico que la casilla descomponer no esté activada. ¿Por qué? Porque el comando descomponer insertaría el bloque, pero lo descompondría en sus objetos componentes. Insertaría como dos rectángulos y no como un bloque silla, ¿sí? Entonces, como yo quiero conservarlo como bloque, verifico que no esté tildado el casillero descomponer. Cuando nosotros habíamos insertado la planta de la casa en otro archivo, sí lo habíamos tildado, porque en ese caso me interesaba que cada muro, cada línea de muro, cada línea del terreno o de la vereda permanezca como un objeto independiente. En este caso quiero que el bloque siga siendo un bloque y por ese motivo dejo sin un tilde la casilla descomponer. Cuando hago un clic en aceptar, fíjense que el programa me muestra, pegada al cursor en el punto de inserción que yo le he asignado, me muestra el bloque silla que yo he creado. Entonces ahora le tengo que dar el punto de inserción. Yo le podría dar un punto cualquiera, por ejemplo este,
Y una vez que doy el punto, el programa me pide el ángulo de rotación. Y fíjense que con el mouse yo le puedo dar cualquier ángulo y con la ayuda de rastreo polar le puedo dar un ángulo preciso que responda a los ángulos que tengo activados con rastreo polar. Y ahí he insertado la silla. Eso es todo. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera insertarla tomando como referencia el centro de la mesa para que esté ubicada como está ubicada esta silla? Bueno, ejecuto de nuevo el comando insertar, hago un clic en aceptar y cuando me pide que indique el punto de inserción, tomo el centro de la mesa y con la ayuda de extensión de nuevo, bajo ¿cuántos centímetros? ¿Cuánto habíamos separado acá? 50. Entonces bajo con la ayuda de extensión 50 centímetros, ahí tengo ubicada la silla igual que la otra y indico la rotación y ya tengo la silla ubicada exactamente igual que la primera, nada más que rotada 90 grados. Ahora bien, yo podría insertar una por una las 6 sillas que van a estar ubicadas alrededor de esta mesa. Ya sabemos cómo hacerlo, hemos aprendido a crear el bloque y hemos aprendido a insertarlo. Podría insertar una por una cada una de esas sillas. O podría hacer ¿qué cosa? Podría utilizar cuál de los comandos que hemos visto en la clase pasada para generar a partir de una única silla las 6 sillas que yo quiero disponer alrededor de la mesa. Puedo hacer una matriz, correcto, ¿y de qué tipo? Una matriz polar, perfecto, que va a girar alrededor del centro de la mesa. Entonces voy a ejecutar el comando matriz. En el cuadro de diálogo le voy a decir que se trata de una matriz polar. El centro lo voy a indicar haciendo un clic en este botón. Como no conozco las coordenadas con precisión, hago un clic en este botón y le digo que el centro es el centro de la mesa. Y por último le digo que voy a usar como opción, como método de datos, el número total de elementos y el ángulo a rellenar. El número total de elementos son 6 y el ángulo a rellenar son 360 grados. Verifico que esté tildado el casillero girar objetos a medida que se copian, así todas las sillas estén mirando hacia el centro de la mesa. Selecciono los objetos con los cuales voy a generar el array, en este caso es uno solo, y hago una vista preliminar para ver si ese es el resultado que yo quería. Si ese es el resultado que yo quería, hago un clic derecho con el mouse y termino de ejecutar el array. Si tuviera que corregir algo, con escape vuelvo al cuadro de diálogo y le digo, por ejemplo, que no gire los objetos para probar qué pasa. Y fíjense que el resultado dista mucho de ser el correcto. Entonces, con escape una vez más vuelvo al cuadro de diálogo, le digo que gire los objetos, hago un clic en aceptar y ya tengo generadas las 6 sillas en una sola acción utilizando el comando array polar sin necesidad de insertarlas 6 veces. Ahora ya tengo un círculo que representa una mesa y 6 sillas, 6 bloques sillas que representan 6 sillas justamente. Y con eso yo puedo crear un juego de comedor. Entonces yo voy a crear un bloque que va a estar formado por un objeto círculo y por 6 bloques sillas. Es decir, voy a crear un bloque que tiene bloques anidados, se llama. Un bloque que contiene como componentes del mismo otros bloques, se llama un bloque anidado. Y puedo tener varios niveles de anidación. Podría tener dibujado un bloque almohadón sobre la silla y dentro del bloque silla incluir el bloque almohadón y dentro del bloque comedor incluir el bloque silla que va a incluir el bloque almohadón además del círculo que representa la mesa. Entonces ahora volvamos a tu pregunta, ¿cómo crear un bloque de nuevo? Vamos al panel bloque del cuadro de la ficha inicio, o bien vamos a la ficha insertar y acá también tengo un panel bloque. En cualquiera de los dos
tengo disponible el comando crear, que lo que hace es crear un bloque, y aparece este cuadro de diálogo que me permite indicar algunas características del bloque. En primer lugar tengo que decir el nombre. Entonces vamos a poner mesa, comedor de 120. Ese va a ser el nombre del bloque, que se trata de una mesa de comedor, o mejor dicho, como no es solo la mesa, vamos a poner comedor de 120. Me parece más representativo. Después tenemos que indicar cuál va a ser el punto de inserción de ese juego de comedor. Después tengo que indicar cuál es el punto de inserción de ese juego de comedor. Para hacerlo, en vez de indicar las coordenadas acá en el cuadro de diálogo, hemos dicho que vamos a hacer un clic en el botón designar punto, que va a ocultar momentáneamente el cuadro de diálogo y me va a permitir seleccionar cuál es el punto de inserción más adecuado para ese juego de comedor. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será el más adecuado? El centro del círculo, ¿no es cierto? Entonces indico que el punto de inserción va a ser el centro del círculo. Después les digo que voy a indicar cuáles son los objetos que van a formar parte de ese bloque. Para eso hago un clic en el botón designar objetos, que de nuevo me va a ocultar momentáneamente el cuadro de diálogo para permitirme seleccionar los objetos que van a formar parte del bloque. Con clic derecho termino la designación de objetos, vuelvo al cuadro de diálogo y me fijo que esté activada convertir en bloque, hago un clic en aceptar y si ahora selecciono estos objetos aparece como un solo objeto y si averiguo las propiedades del mismo me dice que se trata de una referencia bloque que está insertada en la capa inserción mobiliaria y que tiene el nombre comedor 120. Ese bloque comedor 120 contiene adentro un bloque silla.